Harry, estoy leyendo casi una docena de barcos en la ciudad misma, le informó Ahsoka mientras sus dedos se movían con confianza sobre los controles del sensor, ajustando y examinando la información lo más rápido que podía. Su voz era intensa pero no entró en pánico mientras continuaba. La mayoría son cargueros, pero también parecen tener una fragata de asalto modificada. No ha habido una redada de esclavos como esta en años, intervino Ayla. Su voz también se había calmado y estaba modulada en un tono sensato. Bueno, hay uno ahora. Nos llevaré. Tenemos que ayudar a los Wookiees en la ciudad, respondió Harry, con los ojos entrecerrados mientras sus dedos volaban por los controles. Dobby. Bloquea todo. Las cosas van a ponerse difíciles, gritó Harry. No hubo respuesta, pero no parecía que Harry estuviera esperando una. El silencio descendió en la cabina mientras los tres ocupantes alternaban entre miradas al planeta que casi llenaba su vista y las lecturas del escáner que Ahsoka continuamente arrojaba. 4 minutos hasta la ciudad, anunció Ahsoka mientras saltaban a la atmósfera. Harry, estoy leyendo que uno de los transportes más grandes ha despegado. No, haz que 2 de ellos estén saliendo. Tienen a sus cautivos y están escapando antes de que llegue ayuda, dijo Ayla en tensión. Su voz era sombría. Sabía que no había refuerzos de la República lo suficientemente cerca para responder a la crisis. No podía evitar preguntarse cuántas familias estaban a punto de ser destrozadas. Podríamos ser capaces de detener uno de los barcos, pero no hay forma de que podamos obtener ambos barcos. Mucho menos ayudar a los que están en la ciudad al mismo tiempo. «Demonios», respondió Harry con un gruñido. «Ahsoka, ¿cuáles son sus vectores de salida?» La voz de Ahsoka era firme con un dejo de ira cuando respondió. «Uno se dirige directamente a la atmósfera, en esta dirección, y lo interceptaremos en aproximadamente 1 minuto y medio. El otro se aleja volando de la ciudad y se aleja de la ciudad. Nosotros y ganando altitud mucho más lentamente. A juzgar por su baja velocidad, la mejor apuesta es que sus motores no son lo suficientemente fuertes para la elevación vertical pura». El rostro de Harry era un ceño fruncido y su voz salió concisa. «Ahsoka, volaste bastante bien en Nar Shaddaa cuando los cazarrecompensas nos estaban disparando. ¿Puedes volar también en la atmósfera?» «Sí, ¿por qué?», preguntó Ahsoka, tomándose un momento para desviar su atención de la pantalla y mirar a Harry. «Hazte cargo», dijo Harry e inmediatamente pulsó algunos botones en su estación y luego se puso de pie rápidamente. La estación de Ahsoka obtuvo la capacidad de vuelo principal y ella se hizo cargo del pilotaje de inmediato sin ningún problema. «Vuélvenos hacia la nave que está tratando de escapar más lentamente, no te preocupes por la que se dirige hacia aquí, mientras pasemos razonablemente cerca, ¿está bien?» «Está bien», Ahsoka hizo lo que le dijo. Harry había sacado su abrigo largo de un compartimento de almacenamiento en el costado de la cabina y la miró. «¿Cuál es nuestro tiempo para interceptar?» «Pasaremos la otra nave en poco más de 1 minuto, ahora», respondió Ahsoka mientras continuaba guiando la nave hacia la atmósfera. «Está bien. Todavía estamos volando sobre el resto de los combates en la ciudad, ¿verdad?», aclaró Harry, mientras se ponía el abrigo rápidamente. «Sí, 3 minutos después de eso», Ahsoka respondió, anticipando su próxima pregunta. «Blue, ¿sabes cómo manejar los cañones de un barco?» Harry se detuvo para mirarla un momento. Cuando Ayla miró desconcertada, pero asintió. «Bien. Vas tras el barco que se aleja de nosotros más lentamente. No dejes que ese barco se vaya. Enciende sus motores, las armas deberían ser lo suficientemente poderosas para detenerlo». «¿Qué vas a estar haciendo?», exigió Ayla. «Me dirigiré al suelo y trabajaré para detener la lucha y evitar que otras naves despeguen», respondió Harry, deslizando un cinturón de aspecto extraño con varias bolsas alrededor de sus caderas. «¿Hay algo que podamos hacer con respecto a la nave que se dirige hacia aquí?», preguntó Ayla, y luego negó con la cabeza levemente. Sabía que si lograban detener a uno de los 2 barcos que huían, se consideraría un milagro. Adelantándolos en 45 segundos. Ahsoka gritó. Ya reconocía el tono en la voz de Harry. Era el mismo que tenía cuando había visto al cantinero recibir un rayo láser en el pecho.
Harry frunció el ceño, pero en lugar de abordar la pregunta de Ayla, se alejó de ella hacia la entrada de la cabina. Dobby. Hubo una pausa de un segundo y apareció Dobby. Saltó sobre sus pies y miró a Harry, todo asegurado. Maestro Harry Potter, señor. Harry descartó el comentario. Dobby, estamos a punto de pasar un barco miró por encima del hombro a Sokka, quien no necesitaba volverse y verlo para saber que estaba pidiendo una actualización. 30 segundos, en el rango visual ahora. Ahsoka suministró de inmediato. Harry se giró y señaló hacia la ventana de la cabina. Dobby, esa nave tiene gente mala que está tratando de convertir a la gente en esclava en contra de su voluntad. Dobby siguió la dirección de su dedo y se concentró en la nave que se hacía más grande por segundos. Sus ojos se entrecerraron en respuesta y todo su cuerpo inusualmente inmóvil. Tu vida es primordial, luego la de los cautivos. Durante la duración de esta misión, todas las demás órdenes quedan anuladas. No dejes que la nave escape. Después de que la detengas y todos los que estén dentro contra su voluntad estén a salvo, puedes vuelve aquí y mira si Ahsoka o Ayla necesitan más ayuda, dijo Harry con voz directa y seria. Sí, maestro, dijo Dobby sombríamente sin dejar rastro de su excitación normal, en cambio su expresión se fijó en una mirada de determinación. Harry asintió con aprobación y señaló hacia el barco que rápidamente se hacía más grande. Ve. Dobby miró por la ventanilla delantera y pudo ver que la nave se acercaba a ellos, aunque su vector estaba inclinado hacia arriba para volar por encima de ellos. Un momento después desapareció con un pop. Harry se giró y ni siquiera se molestó en darle una segunda mirada a la nave. Harry, ¿estás seguro? El comentario de Ayla se desvaneció, cuando se dio cuenta de que si el pequeño ser pudiera retrasarlos, ayudaría. Aunque también le recordaba muy claramente el hangar donde lo había conocido por primera vez, y la pila de personas desnudas apiladas. Esa nave no irá a ninguna parte, especialmente cuando todavía están tan lejos en el pozo de gravedad del planeta. Dobby no lo permitirá, dijo Harry con confianza. Ahsoka, ¿cuánto falta para que pasemos por encima de la ciudad? 1 minuto y medio, respondió Ahsoka al instante. Debería ir contigo. Sería más útil sobre el terreno, dijo Ayla después de una breve vacilación. Harry la miró con una ceja levantada durante 5 segundos completos antes de mirar a Ahsoka. ¿Puedes disparar y volar al mismo tiempo?, preguntó. Los controles de la nave estaban configurados para hacerlo. Después de todo, volaba solo la mayor parte del tiempo. Ahsoka asintió de inmediato y se echó a reír. Esta cosa se maneja mucho mejor de lo que debería. No es un problema. Aparte de los escudos de mierda, esta nave es genial. 20 segundos hasta que pasemos por encima de la ciudad. Harry asintió y le hizo un gesto a Ayla para que se pusiera de pie y lo siguiera. Se puso de pie y miró a su alrededor mientras caminaba en su dirección. ¿Tienes una cápsula de escape para bajarnos? Se estiró y agarró su muñeca. No del todo, prepárate, esto se sentirá, y se apareció con un crujido. Ahsoka miró por encima del hombro para encontrar que los dos se habían ido antes de volver su atención a su pilotaje. Un ligero movimiento de cabeza fue el único reconocimiento del nuevo brote de locura que infectó su vida. Sus ojos miraron hacia la nave que salía lentamente de la atmósfera, manteniendo la curvatura del planeta entre ellos, pero que ya estaba casi dentro del alcance visual debido a la velocidad de la nave de Harry. Quitó los seguros de las torretas fijas de la nave y sonrió sombríamente cuando los instintos perfeccionados en 2 años de lucha volvieron a aparecer en el frente de su mente, de vuelta al fuego. Ayla apenas tuvo tiempo suficiente para procesar las palabras dichas por Harry, mucho menos tuvo el tiempo necesario para prepararse. Pero incluso si la hubieran colocado, no habría sido suficiente para prepararla para la sensación de ser succionada por una pajilla mientras estaba rodeada y bombardeada por ondas de la fuerza. La mano de Harry en su muñeca pareció sujetarla, pero, después de solo un momento, la sensación cesó y él la soltó. Sintió el viento azotando su cuerpo, una frialdad amarga y gélida rodeándola, y su lengua arrastrándose detrás de ella cuando se dio cuenta de que estaban en una caída libre a gran altura.
Sus ojos se abrieron y el breve vistazo que tuvo del área circundante antes de que sus ojos se humedecieran rápidamente por el viento que pasaba, le hizo darse cuenta de que todavía estaban muy lejos de la ciudad. Antes de que pudiera hacer algo más que jadear de miedo, sintió que la fuerza la tocaba varias veces. De repente, respirar el aire peligrosamente delgado se volvió infinitamente más fácil. Ayla aspiró una bocanada de aire agradecida. La gélida atmósfera superior, que había sido casi insoportable en su piel expuesta, de repente se volvió cálida cuando encontró todo su cuerpo rodeado por la fuerza en un abrazo reconfortante. Sus ojos, que ya habían estado entrecerrando los ojos para ver algo a través de los fuertes vientos, de repente se encontraron completamente abiertos y ya no golpeados por vientos peligrosos. Sin embargo, eso fue una bendición a medias, porque ahora que podía ver con claridad, se dio cuenta de lo altos que eran en realidad y de la caída al suelo en la que se encontraban. Se encontró realmente esperando que Harry tuviera un plan para esto. Hedy podría caer desde distancias mucho mayores que una persona normal, pero desde esta altura, terminaría muerta, como cualquier otra persona. Miró a su alrededor en busca de Harry, ya que él había soltado su muñeca después de que reaparecieran y Ayla no pudo verlo en caída libre con ella. De repente sintió la sensación de ser agarrada cerca de la cintura. Miró hacia abajo para encontrar las manos de Harry en sus caderas. Luego sintió que la fuerza la inundaba de nuevo cuando el pecho de Harry se encontró y luego se adhirió a su espalda. De alguna manera, a pesar del sonido del viento mientras caían en caída libre, escuchó la voz de Harry. Un segundo después, incluso después de que las palabras de Harry se registraron en su mente, se dio cuenta de que él había dicho las palabras en lugar de gritar, pero aún así lo escuchó fácilmente. «Hola Blue, ¿qué hace una chica hermosa como tú en un lugar como este?», preguntó, con un rastro audible de humor en su voz. «Harry, te juro por todos los dioses de mis ancestros, que si esto es una excusa para tocarme, te clavaré mi sable de luz en el trasero». Medio gritó, orgullosa de que su voz no temblara en lo más mínimo, a pesar de la altura en el aire o la velocidad en la que estaban dando tumbos por dicho aire. Ayla no podía ver nada de Harry aparte de sus manos, pero podía escuchar la sonrisa en la voz de Harry cuando respondió. «Vaya, Blue, no sabía que nos meteríamos en problemas tan rápido. Me alegro de que hayas abierto Levántate primero. Aunque lo siento, eso no es realmente lo mío. Podemos hablar, pero debes saber que mi palabra segura es Fénix». A pesar de sus bromas, continuaron acelerando hacia el suelo. Ayla estaba orgullosa de sí misma y mantuvo la voz firme. «Realmente espero que tengas un plan para que no nos derrumbemos». «Claro que sí, aunque podría distraerme con este atuendo que llevas puesto», respondió Harry con una carcajada, apretando sus caderas ligeramente para enfatizar aunque no las movió a ningún lugar inapropiado. «Honestamente, ¿qué te poseyó? ¿Crear un traje de combate de cuero que deje al descubierto el abdomen y el escote? ¿Es algo como me siento cómodo en cuero, o tengo un fetiche por el cuero, o es los enemigos están tan distraídos con lo que llevo puesto que no se dan cuenta de que les estoy pateando el trasero? Algo así». La voz de Harry era conversacional y divertida, como si fuera algo cotidiano estar dando vueltas por el aire de esta manera. La espalda de Ayla pudo haber estado pegada de alguna manera a su pecho, pero sus piernas ciertamente no lo estaban. Ella echó el pie hacia atrás y sonrió al sentir el golpe satisfactorio de su talón entre sus piernas. «Uf. Fénix, Fénix». Harry murmuró, aliviado de que ella le hubiera golpeado la parte interna del muslo y no en otra parte, aunque había estado cerca. «Ya estás pidiendo tiempo fuera, Harry. ¿Quieres que piense que tienes problemas de ansiedad por el desempeño?» Ayla sonrió, contenta de haber finalmente devuelto uno de las docenas de comentarios que le había hecho. Aunque su sonrisa murió cuando se dio cuenta de que había golpeado a la persona que esperaba que tuviera un plan para evitar que cayera y muriera. Harry se rió a carcajadas, genuinamente complacido de que ella finalmente pareciera estar devolviéndole el golpe. «Blue, te lo prometo, eso es algo de lo que nunca me han acusado. Bueno, hubo una vez cuando tenía 14 años antes de abrir el baile de la escuela con un baile formal. Pero me gustaría pensar que fue un problema aislado.
Ayla no podía creer que él estuviera divagando sobre un baile escolar mientras estaban en su situación actual. Debajo de ellos podían ver la ciudad acercándose rápidamente a ellos. Había grupos de áreas donde era fácil ver la lucha. Ayla estaba desconcertada cuando sintió que comenzaban a ser empujados por el aire, no solo hacia abajo sino hacia las formas de los barcos que podía comenzar a distinguir a lo lejos en el suelo. Harry, ahora es cuando me dices que tienes todo bajo control y que tienes un plan, o realmente voy a entrar en pánico aquí, dijo con una voz que subió de tono cuando se dio cuenta de que podía empezar a ser los individuos debajo de ellos y un tiroteo digno de cualquier escaramuza que había visto con su división de soldados clon. Mi plan es tratar de guiarnos para que aterricemos en la cabeza del líder del ring y esperemos que los esclavistas estén tan angustiados por su muerte a través de nuestro heroico sacrificio que los Wookiees logren abrumarlos en su confusión, dijo Harry con un tono nivelado. No puedo agradecerte lo suficiente por ofrecerte como voluntario para unirte a mí. Con tu masa corporal añadida a la mía, podríamos lograr eliminar 2 o 3 cuando aterricemos. Hubo una pausa y luego un grito de Ayla, que sintió a Harry reír divertido detrás de ella. No te preocupes por eso. Estaremos bien. Espero. Ahora no es el momento de explicar la teoría de lo que estoy a punto de hacer, dijo Harry hablando por encima de cualquier intento que ella hiciera para responder, su voz aún tranquila y nivelada. Si realmente quieres aprender de mí, puedes aprender a hacer esto algún día. Solo tendrás que confiar en mí por ahora. Ayla estuvo a punto de decir que el suelo se estaba elevando terriblemente rápido. Pero cuando abrió la boca para hacerlo, sintió que una ola de la fuerza la inundaba y su descenso comenzó a disminuir rápidamente. Incluso cuando sintió la lentitud, simultáneamente sintió otra oleada repentina y sus ojos se abrieron como platos. Hasta ahora, Harry había sido una pizarra en blanco para ella. Ella no había sido capaz de sentir nada de él. No se registraba como usuario de la fuerza excepto cuando hacía algo activamente, e incluso esa sensación procedía de lo que fuera que Harry estaba haciendo, y no del propio Harry. Pero también era una pizarra en blanco en lo que respecta a las emociones. De repente eso cambió en ambos niveles. Detrás de ella sintió una gran perturbación en la fuerza. Era diferente a todo lo que había sentido antes. Tardíamente se dio cuenta, por lo que Ahsoka le había contado de sus aventuras hasta el momento con él, que esto debía ser como lo que los demás sintieron en Coruscant cuando Harry curó a la mujer para atraer inicialmente la atención de la Orden. No había nada en sus experiencias previas como Jedi con lo que pudiera comparar lo que estaba sucediendo justo detrás de ella, pero imaginó que era como estar cerca de una estrella cuando el universo decidió encender los fuegos que se encenderían y le darían vida. Estaba caliente y vibraba con un poder que parecía bañarla en su presencia. Era diferente, en el sentido de que no tenía el flujo suave que un maestro Jedi como Yoda poseería cuando decidiera flexionar sus músculos espirituales. Cuando usó la fuerza, llenó el área como un cálido y relajante soplo de aire fresco. Pasó por encima de los sentidos y la mayoría en el área podía decir que lo estaba usando. Lo que sentía ahora no era nada de eso. La fuerza se reunió detrás de ella, y Ayla luchó por descubrir cómo describirla. Por un lado, se sentía casi primitivo, como si fuera un animal atrapado en la naturaleza y llevado al cautiverio, esperando ser liberado. Pero no había frustración, sino alegría. La fuerza parecía estar cantando en preparación, como si quisiera ser manejada. Parecía comparar dos cosas completamente separadas debido a lo diferentes que se sentían los poderes, pero Ayla tuvo que adivinar, era más poderoso que cualquier cosa que hubiera sentido alguna vez de Yoda o Anakin. No era solo la cantidad de energías en movimiento, era la forma en que la fuerza parecía tan controlada. Como si se estuviera reuniendo con anticipación y esperando ser desatado en lugar de simplemente rodear a alguien y llenarlo y luego ayudarlo a completar las tareas. Fue un rompecabezas muy confuso para los Jedi sentir esas sensaciones de la fuerza. Y supo que era la fuerza porque también sintió una súbita avalancha de emociones, como si lo que sea que le impidiera sentir sus sentimientos, cualquier barrera que él tuviera en su lugar, se hubiera derrumbado repentinamente. Aquellos que podía distinguir fácilmente eran de él.
Ayla se maravilló de los sentimientos que lo atravesaban. Había emoción mientras la adrenalina corría a través de él. Había humor persistente, sin duda de su interacción anterior. Había una sensación de distracción que venía con cualquier ser consciente con una serie de sentimientos. Pero hubo dos sentimientos abrumadores con los que Ayla se vio repentinamente golpeada. Primero fue la ira, que es lo que verdaderamente la sorprendió y casi le hizo perder la segunda emoción. Pero la ira no era la ira abrumadora e imponente que estaba acostumbrada a experimentar cuando había tratado con varios sirvientes, secuaces y aprendices de los Sith. En cambio, esta ira era casi justa en su naturaleza, una convicción siempre presente en su cuerpo y mente, pero que no impulsaba sus decisiones ni el uso de la fuerza. Simplemente existía debajo de su presencia normal en la fuerza. No estaba siendo utilizado o enfocado. En cambio, parecía, como su entusiasmo y humor, estar completamente compartimentado. Se mantuvo detrás de una confianza y voluntad de acero forjado, templado y pulido con láser y ahora enfocado y apuntado a los enemigos de abajo. Pero fue lo que había detrás de esa voluntad pura lo que casi la hizo olvidar que había una batalla debajo, con las vidas de miles de civiles en juego. Oculto, casi deliberadamente, detrás de todo había una abrumadora sensación de soledad. Pero no solo soledad, había una sensación de aislamiento, de resignación, todo unido. Era profundo y subyacente a todo su ser. Ayla pensó que había entendido el concepto de soledad. Era el camino por el que caminaban todos los Jedi. Pero esto era soledad en una escala que ella luchaba por comprender. No solo estar solo, o estar aislado. Era la sensación de estar completamente solo en el universo. Era una escala que Ayla no solo no entendía, sino que simplemente no podía comprender. Dentro de todo, notó otra cosa. No había absolutamente ningún miedo. A diferencia de la mayoría de los Jedi, ella sintió que no cedía al miedo o sucumbía a él. Había una completa y absoluta ausencia de miedo en Harry Potter. Ayla estaba tan perdida en las sensaciones que solo cuando vio que la mano derecha de Harry dejaba su cintura y rozaba su costado, y luego rodeaba su hombro mientras volvía a su alrededor, se dio cuenta de que estaban mucho más cerca. El terreno. Estaban lo suficientemente cerca como para que pudiera distinguir masas de individuos debajo mientras se intercambiaban disparos de blaster en una batalla en curso. Su atención fue atraída cuando su mano una vez más se movió en su línea de visión y lo vio sosteniendo un palo. Sin embargo, antes de que pudiera preguntar, sintió un pulso de la fuerza cuando la mano de Harry movió el palo y vio rayos visibles de la fuerza dispararse hacia abajo. Observó cómo los rayos descendían y golpeaban diferentes naves, que estaban debajo de ellos, conectándose con ellos uno a la vez. Ayla parpadeó 2 veces para asegurarse de que no estaba viendo cosas. Las naves golpearon con los rayos de energía de la fuerza visible, que atravesaron directamente los escudos limitados que las naves podían mantener mientras estaban en la atmósfera, y cambiaron la nave en el acto. Le tomó un segundo darse cuenta de lo que estaba viendo. De repente estaba viendo el interior de los barcos. En algunos, una sección del blindaje superior simplemente había desaparecido. En otros, los motores parecían haber desaparecido. O a una parte del puente de repente le faltaba la mitad de su parte superior. O una ala estabilizadora atmosférica perdió repentinamente toda la integridad de soporte y se cayó de una nave, desequilibrándola y haciendo que el resto se volcara. Por supuesto, no todos los rayos de la fuerza golpearon, ya que vio que uno fallaba en una nave y una sección de la plataforma que golpeó desapareció sin dejar rastro. No hubo escombros, placas de casco derretidas o torcidas, ni fracturas por estrés de un impacto. Simplemente se había ido dejando ramas u oscuridad visible debajo de él. Los cascos de las naves, la mayoría de los cuales estaban destinados a resistir algunos impactos directos de los turboláseres de las naves capitales, no les fue mejor. Simplemente se habían desvanecido en el aire también. Sí, vamos a verlos entrar en el espacio cuando el puente principal esté abierto a la atmósfera, gritó Harry mientras gritaba de alegría antes de que su tono se volviera pensativo. Honestamente, no pensé que mi objetivo golpearía esas cosas de inmediato desde esta distancia.
Estoy un poco fuera de práctica. Incluso mientras hablaba, estaba buscando otras naves para atacar. Al no ver ninguno, miró más lejos y vio un gran grupo de Wookiees atrincherados detrás de escombros improvisados rodeados por un grupo más grande de trandosanos que se acercaban lentamente en virtud de su superioridad numérica. Harry notó que muchos de los trandosanos llevaban armas cuerpo a cuerpo y supuso que era para capturar más Wookiees. También notó un sable de luz azul entre los Wookiees que desviaban furiosamente los disparos de Blaster. Harry entrecerró los ojos y una vez más agarró las caderas de Ayla con las dos manos, sin bromear. «Aférrate». Ayla sintió que la fuerza los ralentizaba aún más, casi hasta detenerse por completo en el aire. Antes de que pudiera decir algo acerca de que alguien los notara, especialmente después del espectáculo de luces de Harry, y por lo tanto preocuparse de que fueran un objetivo en el aire. Una vez más sintió que la fuerza la agarraba y la rodeaba mientras desaparecían, siendo succionados a través de la sensación de paja una vez más. Reaparecieron un momento después, solo que esta vez estaban parados en tierra firme. Ayla se encontró inmediatamente cayendo sobre sus manos y rodillas, haciendo todo lo posible para no vaciar sus estómagos gemelos por la sensación. Fue increíblemente desorientador y a Ayla le resultó mucho peor volver a estar de repente en suelo duro después de uno de esos trucos de teletransportación. Harry, por otro lado, solo había tropezado un momento antes de moverse, su varita estaba en su mano y una maldición explosiva golpeó el suelo detrás de los trandosanos incluso cuando recuperó el equilibrio. La maldición explosiva golpeó la calle y logró enviar varios de los lagartos volando por los aires. Desafortunadamente, esto solo sorprendió a la mayoría de las especies de lagartos duraderos durante unos segundos antes de que se pusieran de pie nuevamente. Ayla, por su parte, volvió a ponerse de pie después de un momento de desorientación y de orientarse. Su sable de luz estaba en su mano y se encendió un momento después mientras caminaba al lado de Harry. Harry estaba impresionado de lo rápido que se movía y estaba lista después de una aparición lateral a pesar de que su tez era casi verde. Sin embargo, no tuvo tiempo de contemplarlo ya que su maldición explosiva era un fuerte anuncio de su llegada. Hizo que algunos de los trandosanos se volvieran hacia ellos, aunque también notó que había algunos humanos y una o dos especies más entre los atacantes. Pero no tuvo tiempo de concentrarse en eso ya que un gran número de ellos con blasters en sus manos se habían vuelto y comenzaron a dispararles. Harry había lanzado un protego silencioso cuando comenzó a avanzar hacia sus atacantes. Ayla había comenzado a avanzar para bloquear los rayos láser con su sable de luz cuando se detuvo y miró fijamente el escudo producido por la fuerza que se materializó frente a ellos. Se sacudió la sorpresa después de solo un momento, archivándola para más tarde. Realmente necesitaría obtener al menos un pequeño informe sobre su estilo de tácticas de batalla, ya que sorpresas como esta podrían ser peligrosas en combate. Harry caminaba hacia adelante lentamente, las explosiones contra su protego le daban tiempo para mirar a su alrededor y hacer un balance de la situación. Podía ver un poco más adelante, los trandosanos habían inmovilizado lo que parecía una escuela o algo así. Estaban allí en un tronco ahuecado de un árbol que estaba más alto que los demás. Los Wookiees rodeados en el edificio parecían tener un lanzador de arco en funcionamiento entre ellos. La mujer al frente del grupo que empuñaba un sable de luz todavía estaba desviando el fuego del blaster, pero había aprovechado la distracción proporcionada por ellos para permitir que se movieran más muebles y otros artículos, en su mayoría de madera, para ayudar a una barricada agotada. Los asaltantes no dudaron, ya que varios cargaron contra Harry y Ayla, pareciendo creer que eran el objetivo más vulnerable. Fue una carga que Ayla recibió de frente, su sable de luz girando rápidamente, sin tomarse el tiempo para pensar en cómo el escudo de fuerza de Harry no parecía afectarla ni obstaculizarla, incluso cuando ella o su sable de luz pasaron por donde habían estado hace solo un momento. La carga de los trandosanos parecía caótica y frenética, y era mucho más temeraria de lo que intentarían la mayoría de los grupos militares organizados. Al menos aquellos que tenían algún tipo de sentido de autoconservación. Sin embargo, los trandosanos se encontraban entre el tipo de reptiles que tenían capacidades regenerativas mucho más allá del ciudadano galáctico promedio.
Incluso eran capaces de regenerar extremidades perdidas con cierta regularidad. Por supuesto que eso no impidió que la extirpación de sus extremidades doliera como una perra, algo comprobado cuando los gritos de angustia llenaron el aire después de que los encuentros con el sable de luz de Ayla comenzaran a despojar a las lagartijas de sus extremidades. Harry no estaba siendo demasiado exótico o creativo con su casting. Entre escudos y maldiciones cortantes, y cada cierto tiempo logrando transfigurar rápidamente pedazos de escombros en tigres de diferentes tamaños que atacarían de inmediato a los trandosanos. El pelaje todavía tenía rastros de los orígenes de la madera, las colas no existían y el pelaje era completamente marrón debido a los orígenes de las cosas que había transfigurado. No eran creativos ni estaban muy bien animados, y el resultado final probablemente no pasaría ninguna prueba de dominio, pero hicieron el trabajo. Por supuesto, los detalles más finos de las transfiguraciones probablemente se perdieron entre los trandosanos cuando fueron atacados por animales salvajes. Los ojos de Ayla se abrieron varias veces ante las habilidades de Harry, haciendo cosas que nunca había imaginado. Sin embargo, sabía que ahora no era el momento de distraerse, así que logró volver a concentrarse en la batalla que tenía entre manos. El Jedi cuyo rostro aún tenía que distinguir y cuya identidad no estaba segura, estaba alternando entre ayudar a construir la barricada y mantener reflejados los rayos láser oportunistas. Harry mezcló las transfiguraciones con aturdidores dominados en los otros objetivos que atrapó. No eran tan resistentes a los aturdidores como parecían ser los trandosanos. Sin embargo, dado que algunas personas parecían estar escondidas detrás de la cubierta, Harry estaba intentando no solo matar arbitrariamente a personas que podrían ser simples espectadores. Aún así, los trandosanos, que en gran medida no eran espectadores, caían a izquierda y derecha, o ambos, ya que la mayoría de ellos estaban en más de una pieza. Ayla y Harry se abrieron paso hacia la estructura para unirse al portador del sable de luz, que había usado el respiro para ayudar con las fortificaciones. Harry cambió de dirección y quedó impresionado cuando Ayla se movió sin problemas con él, por lo que estaban retrocediendo hacia el grupo acurrucado. Ayla estaba tratando de echar un vistazo a los otros Jedi. Sin embargo, Harry apenas había mirado en dirección a los otros Jedi mientras le daba la espalda y escudaba frente a él. Gritó, lo suficientemente fuerte como para que lo escucharan por encima de los blasters que estaban todos apuntando una vez más en su dirección. «Hola, Maggie». Ayla miró a la chica que empuñaba el sable de luz ahora que tenía la oportunidad de verla. Tenía el pelo oscuro, que se le pegaba parcialmente a la frente por el sudor del esfuerzo, y era un poco mayor, aunque era una belleza. «Harry. ¿Cuándo regresaste?», exigió Maggie, su respiración pesada y laboriosa. «Hace unos 30 segundos», dijo Harry conversacionalmente, sosteniendo al protegido como una protección constante a través de las escaleras y casi toda la entrada de su alcoba. También le estaba dando a la mujer de aspecto exhausto un respiro que ella tomó sin quejarse. Ayla tenía una expresión desconcertada en su rostro mientras miraba a la mujer. Aunque su cuerpo todavía estaba tenso para la batalla, ella también tomó el respiro que le dio el escudo de fuerza de Harry. Su mente se apresuró a ubicar el nombre y el rostro de la mujer, y tomó varios momentos antes de que pudiera recordar vagamente el nombre, aunque no el rostro. «Maggie Nisa. Tú, dejaste la orden cuando te uniste a otra Jedi y se exilió». Nunca antes había conocido al ex caballero Jedi, pero ciertamente había escuchado los rumores. Un Jedi que dejaba la orden por su propia voluntad, definitivamente era de interés periodístico. Pensé que no era tan interesante como la partida de Ahsoka Tano, que se debió simplemente al gran espectáculo público que lo precedió y su papel muy público en la guerra. Aunque era más notable en la mente de Ayla porque Maggie había dejado la orden con otro Jedi. «El apellido ahora es Marek, y sí, Kento y yo nos casamos», respondió brevemente la mujer, respondiendo a los pensamientos de Ayla. Su tono contenía más que una pizca de desafío cuando le lanzó a la Twi'lek una mirada coincidente. Ayla no respondió a las palabras de Maggie, en lugar de responder a un empujón de la fuerza, se giró hacia un lado para parar algunos disparos que les llegaron de un asaltante que se había movido para intentar recibir disparos desde un lado en un área. Él no se estaba protegiendo.
En el instante en que paró el último disparo, Ayla sintió una curiosa sacudida en la fuerza, de una manera que no había sentido antes, y esta vez no era de Harry. Un sentimiento similar había estado ocurriendo a menudo, y solo desde que se había acercado mucho a Harry, pero esta vez parecía provenir de sus acciones en lugar de algo que Harry o Sokka estuvieran haciendo. Ayla tomó nota mental de que tendría que discutirlo con el maestro Yoda cuando tuviera la oportunidad. Harry ignoraba principalmente el juego secundario mientras mantenía el escudo en alto. Uno de los trandosanos había abierto fuego contra ellos con una especie de pistola blaster de disparo rápido en forma de bazooka con múltiples cañones y una conexión a una nave estelar cercana. El arma estaba disparando mucho más rápido de lo que cualquier Jedi habría esperado desviar y golpeó contra el escudo de Harry, y ya estaban preparando un segundo. A pesar de su distracción y esfuerzo, Harry habló, hablando de eso, ¿dónde están Kento y Galen? No están atrapados en esto, ¿verdad? Maggie negó con la cabeza rápidamente cuando el alivio llenó su voz. Hice que Kento lo tomara y huyera en el instante en que se detectaron los barcos. Siento que están bien. Se detuvo un momento para recoger un trozo de escombros con levitación y enviarlo a toda velocidad hacia un trandosano que intentaba trepar a un edificio cercano para poder dispararles mejor. Los escombros desalojaron al lagarto y lo enviaron rodando al suelo. A pesar del impacto y el golpe, estuvo aturdido solo por un momento. Harry solo asintió y luego se sacudió levemente cuando se escuchó el sonido de una nave estelar volando bajo sobre sus cabezas. Levantó la vista y Maggie rápidamente lo tranquilizó sonando aliviada cuando comentó. Parece que la fuerza de defensa planetaria ha llegado. Bien, deberían impedir que despegaran las naves adicionales que yo no inutilicé, dijo Harry con una risa divertida. Deseaba poder ver las caras de los pilotos mientras trataban de averiguar qué hacer con partes de la nave que acababan de desaparecer. Casi tanto como deseaba poder ver una o dos naves intentar despegar a pesar de las piezas que faltaban. También significa que los refuerzos deberían estar aquí en cualquier momento, agregó Maggie, el alivio llenando su voz. Harry asintió, ya podía ver más disparos de ballesta en la distancia, una clara señal de que los refuerzos ya se estaban moviendo para ofrecer alivio en la ciudad. Harry también notó que los trandosanos se estaban desesperando. No habían podido revivir a sus camaradas a los que había estado golpeando con los hechizos aturdidores. Su número había disminuido constantemente a medida que cada grupo había sido aislado de la nave de la que habían emergido, y luego más lejos de reforzarse entre sí en una última resistencia. Todavía tenía dos trandosanos disparando cañones a su protegido en una última y desesperada esperanza de abrirse paso incluso ahora. No tuvo tiempo de tomar represalias porque no tuvo ni un momento en el que pudiera dejar caer el escudo. Decidió no expandir los escudos a los lados, ya que estaban cubiertos por Jedi, y no quería arriesgarse a debilitarlos ni por un segundo. Maggie respiraba con dificultad, incluso entrecortadamente, aunque se movió para desviar los rayos que venían del lado que estaba protegiendo sin pausa. Harry pensó que claramente no tenía práctica, aunque se vio obligado a recordarse a sí mismo que no tenía idea de cuánto tiempo había estado conteniendo un asalto concentrado. Por largo que fuera, claramente había pasado factura. Ayla estaba aún más ocupada por su parte yendo al máximo con dos sables de luz ahora para mantenerse al día con el fuego concentrado de 5 blasters individuales que venían hacia ella, aunque estaba mucho más disperso y venía en oleadas. Una última carga de zanja surgió de la última media docena de trandosanos en su área que ahora estaban atacando la posición de Ayla. Habían abandonado sus blasters y ahora cargaban a ciegas con picas eléctricas que habían ganado popularidad durante esta guerra. Ninguno era tan hábil con ellos como Ayla con su sable de luz, y todos fueron desmembrados rápidamente. Por encima del estruendo del tiroteo, Harry escuchó un sonido metálico, casi como si algo estuviera rebotando hacia ellos. Volvió la cabeza para seguir el ruido, justo cuando escuchó un grito de Maggie y un grito ahogado de Ayla mientras estaba parando una nueva ronda de disparos láser. Rápidamente vio exactamente lo que les había llamado la atención. Un detonador térmico que emitía un pitido para contar la explosión que había aterrizado a los pies de Ayla. El tiempo se congeló.
Harry pudo ver que el Trandosan que lo lanzó se había acercado desde la posición de Maggie. Podía ver la mirada de miedo y resignación que había en el rostro de Ayla en ese instante. Todavía estaba esquivando rayos y los cuerpos a su alrededor obstaculizaban sus movimientos. No tenía opciones, sabía que estaba muerta. Por instinto, Harry usó un hechizo de invocación sin varita para alejar el detonador de ella mientras simultáneamente lanzaba un segundo escudo tratando de envolver el detonador. El detonador salió disparado de ella hacia él y el escudo estaba en proceso de subir, pero eso fue todo el tiempo que tuvo cuando el detonador explotó y el mundo de Harry se vio envuelto en un abrupto estallido de fuego y plasma. Ayla se estremeció por un momento y luego se sorprendió de que la explosión se limitara solo al sonido. Un detonador térmico que estaba cerca de ellos debería haberlos eliminado a los tres. En cambio, la explosión parecía contenida alrededor de Harry. Ayla solo vio el resultado por el rabillo del ojo ya que todavía estaba en su lugar, sus manos se movían rápidamente para que sus sables de luz pudieran seguir el ritmo de los pocos rayos láser dirigidos hacia su posición. Cuando el humo se disipó, jadeó. Harry estaba de rodillas, aunque el lado de su cuerpo más cercano a ella y la explosión eran un desastre. Podía ver donde su brazo izquierdo acababa de desaparecer por debajo del hombro. Todo el lado izquierdo de su rostro y cuerpo estaba negro y parecía carbonizado, aunque podía ver el hueso de la mejilla y la mandíbula. A pesar de esto, su mano derecha aún sostenía su bastón y de alguna manera sostenía el escudo mientras los cañones aún se agitaban. Harry. Ayla gritó inútilmente. Podía decir por experiencia que la supervivencia requeriría casi con certeza una inmersión en Bacta de inmediato, y él usaría un brazo de androide por el resto de su vida. Pero no podía simplemente abandonar su lado donde los trandosanos todavía hacían incursiones. El siguiente minuto o dos parecieron prolongarse por la eternidad, aunque logró mantener su concentración el tiempo suficiente para desviar varios rayos dirigidos directamente a Harry. Los traficantes de esclavos no eran estúpidos y, aunque es posible que no entiendan la causa del escudo, claramente se dieron cuenta de que Harry lo estaba generando. Entonces, los ataques desde el costado se enfocaron en él. Ayla nunca se había sentido tan aliviada en su vida como cuando vio la cantidad de refuerzos de Wookiees que parecían llegar en masa al área, abrumando a los trandosanos. También vio aparecer más barcos en lo alto, incluidos los distintivos, desagradables, colores rojo y dorado del Gryffindor, lo que le indicó que Ahsoka había regresado. Los trandosanos dejaron de disparar contra los dos Jedi en poco tiempo, pero antes de que los Jedi pudieran tomar represalias, los Wookiees abrumaron a los grupos. Sabía que era poco probable que algún trandosano escapara de la justicia Wookiee ese día. También consciente, por la forma en que asaltaban las naves, de que más pronto que tarde estarían en posesión de los Wookiees. Todo eso fue secundario cuando Ayla corrió hacia Harry con una expresión de sorpresa, preguntándose cómo era posible que todavía estuviera consciente, y mucho menos aún canalizando la fuerza en un escudo físico. Harry no estaba al tanto de nada de esto. Tenía 4 pensamientos corriendo por su cabeza. 1. Mantenga el protego hasta que no sea necesario. 2. No debería haber jodido tanto tiempo, especialmente con una varita mediocre. 3. Un detonador térmico que explotó a corta distancia fue muy fuerte. 4. También fue bastante doloroso. Una vez que sintió que los impactos en el protego se detenían por más de unos segundos, dejó caer su brazo derecho, ahora su único brazo, a un lado, con la varita todavía en la mano, aunque la varita era apenas un muñón que estaba ennegrecido y carbonizado. Cayó hacia un lado, solo para que Ayla estuviera allí para agarrar su hombro y tirar de él un poco en la otra dirección para que no cayera sobre su lado lesionado. Ella tiró de él para que descansara contra ella para poder sostener su cabeza. Positspeed. Harry, lo siento. Maggie estaba diciendo mientras se acercaba a él también. Espera Harry, te conseguiremos un médico. Ayla dijo que sus ojos miraron momentáneamente a Maggie antes de volverse hacia Harry. Su voz era sombría mientras miraba a su alrededor. Los Wookiees se movían entre el área, moviendo escombros y atendiendo a los Wookiees heridos, incluidos muchos jóvenes.
La parte posterior de la cabeza de Arri descansaba contra el pecho de Ayla mientras ella lo sostenía. Los ojos de Ayla se abrieron con sorpresa. La sensación del poder de la fuerza dentro de él seguía siendo la misma, como si no hubiera hecho lo imposible, protegiéndose contra todos los rayos láser. Una vez más estaba captando emociones de él, solo que esta vez, ¿era diversión? Se preguntó si estaba delirando o desvaneciéndose. Maggie, por su parte, estaba tratando de vendar su costado y se estremeció por lo herido que estaba. Arri tosió, y ella pudo ver sangre en su boca, por supuesto, también pudo ver su mandíbula, así que la sangre no era exactamente una sorpresa. Arri estaba temblando levemente cuando dijo con voz áspera, Dobby. Solo hubo una pausa momentánea y luego Dobby apareció a su lado. Dobby miró a Arri y frunció el ceño. El amo Arri arruinó otra muda de ropa. Dobby no va a reparar eso. Ayla parpadeó, el tono de Dobby regañaba a Arri por su ropa mientras yacía mortalmente herido. No por primera vez, Ayla se preguntó si la pequeña criatura no era capaz de captar la realidad lo suficiente como para saber qué tan grave era realmente esta situación. La expresión de Maggie mostró la misma expresión. Arri levantó su mano buena, con un dedo hacia arriba, su voz arrastrando las palabras levemente mientras hablaba en un tono ronco, Dobby, mándame a casa en un segundo, por mi propia salud. Dobby asintió al instante, sí, amo a Arri. Ayla frunció el ceño, sabía que el barco no tenía instalaciones médicas. Dobby, está herido, necesita ver a los médicos. Se detuvo preguntándose qué podrían hacer los médicos por él. Ayla parpadeó y se dio cuenta de que tal vez Dobby podría llevarlo a un tanque de Bacta si hubiera uno disponible cerca. Antes de que pudiera decir algo, la tos de Arri llamó su atención. Él la miró con una sonrisa, una que estaba estropeada por la mitad de su rostro quemado y huesos que sobresalían de su piel. Las mejores almohadas de todas, dijo antes de que su cabeza se moviera ligeramente hacia un lado para mirar dónde había estado descansando contra su pecho. La boca de Ayla se abrió, pero antes de que pudiera formular una respuesta, Arri bajó el dedo. Dobby, reconociendo fácilmente su señal, chasqueó los dedos y Ayla se encontró conteniendo el aire. Inmediatamente se volvió y le preguntó al pequeño ser, Dobby, ¿a dónde fue? Tráelo aquí. Necesita un médico. El amo Arri estará bien, dijo Dobby mientras sacudía la cabeza enfáticamente. Maggie hizo una mueca y habló, ¿estás seguro? Dobby asintió, mostrando una sorprendente conciencia, el maestro Arri solo se está asegurando de que la señorita Blue Lady no quiera lastimarlo más por los comentarios. Y no está feliz de que su chaqueta favorita se arruine. Ayla abrió la boca para protestar, Maggie también parecía atónita. Dobby, ¿lo llevaste a un chapuzón de Bacta? Dobby negó con la cabeza. El amo Arri estará bien, repitió antes de desaparecer con un pop. Ayla todavía quería protestar, pero Maggie le hizo un gesto, reconociendo la inutilidad de discutir con aire. Deberíamos ayudar a los heridos y asegurarnos de que ninguno de los trandosanos escape. Ayla vaciló y luego se desplomó ligeramente. Realmente no podía discutir y Dobby se había ido. Tampoco pudo evitar darse cuenta de que él le había salvado la vida. Estaba realmente preocupada por él. Se preguntó cuántas semanas de recuperación tendría incluso si Dobby lo hubiera enviado a un tanque de Bacta. Ni siquiera podía recordar que su barco tuviera un tanque de Bacta. No podía hacer nada al respecto, y ante la perspectiva de quedarse parada sin hacer nada, se movió para comenzar a ayudar con la limpieza. Los Wookiees eran una extraña combinación de alivio y enfado. Una vez que se supo que ninguna de las naves había escapado, hubo una breve celebración de aullidos de los Wookiees en el área. Sin embargo, todos los trandosanos y otros esclavistas que aún vivían estaban siendo hechos prisioneros de una manera no demasiado gentil. Se registraron algunos de los barcos que ya estaban en tierra y se descubrieron más esclavos de otros mundos en el interior. Esos se sumaron al número que Ahsoka había sacado del Gryffindor para unirse a ellos. Cuando Ayla le contó a Ahsoka lo sucedido, se sintió algo aliviada al descubrir que el Togruta no estaba tan preocupado como ella. Ahsoka dijo una cosa para tranquilizarse. Ayla, su gente tiene cosas muy impresionantes. No estoy segura de descartar a Arri todavía.
Ahsoka había regresado a la nave y verificado si Harry estaba dentro en un tanque de Bacta en algún lugar, solo para regresar un tiempo después de haber registrado toda la nave e informar negativamente. A pesar de sus palabras tranquilizadoras, la chica también parecía preocupada. Ayla, sorprendida por su experiencia cercana a la muerte y por cómo Harry le había salvado la vida sin pensarlo 2 veces, centró su ya agotada atención en el antiguo Jedi que estaba a su lado. El Jedi exiliado del que nadie pudo dar cuenta durante casi los últimos 2 años. No pudo evitar que las primeras palabras que le dijo a la mujer fueran el tipo de declaración obvia por la que habría puesto los ojos en blanco ante los demás. Entonces, ¿conoces a Harry? La voz de Maggie era uniforme y neutral, sin sonar ofendida, aunque tampoco ansiosa por tener la conversación. Sí, lo conozco. Nos encontramos y, después de ayudarnos a mi esposo y a mí, sugirió Kashyyyk como refugio. Él nos ayudó a escondernos en este mundo, para que nadie pudiera sentirnos en la fuerza. ¿Te estás escondiendo? Ayla repitió con un semblante perplejo. Maggie asintió. Kento y yo estamos en el exilio y fuimos perseguidos hasta que nos establecimos aquí. Hay muchas personas que no son fanáticas de los Jedi y que no dudarán en matarnos o utilizarnos para sus propios fines. Con la esperanza de que su propio Jedi de bolsillo los ayude a cometer crímenes. Sin la protección de la orden, sin importar lo que eso valga, tuvimos que escondernos en algún lugar. Elegiste dejar la orden, frunció el ceño Ayla, incapaz de ocultar la desaprobación en su voz. Los dos decidimos irnos en lugar de ser expulsados, por seguir nuestros corazones, respondió Maggie con firmeza con un dejo de resentimiento en su voz. Ayla frunció el ceño y no supo cómo responder a esa declaración. Ella misma casi había sido culpable de lo mismo, ya que la noticia de su enamoramiento por el maestro Jedi Kit Fisto se había extendido mucho más de lo que se sentía cómoda antes de que él hubiera puesto distancia entre los dos a propósito, a pesar de las protestas de Ayla. Si dejaste la orden, ¿qué estabas haciendo aquí? Ayla preguntó señalando la carnicería que los rodeaba, carnicería que los Wookiees ya estaban trabajando para limpiar. La mirada de Maggie era desdeñosa y su voz contenía una clara reprimenda. Puede que haya dejado la orden, pero la orden no tiene el monopolio de ayudar a las personas, a pesar de lo que puedan pensar. Puede que haya renunciado a esa vida por una vida más simple. Pero no me quedaré de brazos cruzados y permitiré que inocentes sean esclavizados. Además, los Wookiees han sido increíblemente útiles para Kento y para mí. Mis habilidades con el sable de luz pueden estar oxidadas, pero les estaría haciendo un flaco favor si los abandonara cuando me necesitaran. Maggie miró a su alrededor y sacudió la cabeza. Ahora, si me disculpan. Creo que revisaré para ver qué queda de nuestra casa. Ayla vio a la ex Jedi irse sin decir una palabra más. Todavía estaba viendo a la mujer alejarse cuando fue golpeada por un repentino rayo de conocimiento sobre las extrañas sacudidas que había recibido de la fuerza. No se suponía que los Jedi se fueran de aquí. Los destellos de la fuerza mostraron un cuerpo familiar tendido a unos pocos pies, disparado desde la espalda. Pero, eso no fue lo que pasó. Harry y su intervención habían cambiado las cosas. Supo después de unos momentos de pensar con los ojos muy abiertos que se suponía que Maggie Marek no había sobrevivido a esta batalla. Ayla no estaba segura de cómo lo sabía, pero la parte de ella que confiaba en la fuerza para guiar sus movimientos para bloquear los rayos láser, estaba segura de que Maggie no habría sobrevivido a esa pelea sin su intervención. Ayla negó con la cabeza lentamente, los pensamientos corrían por su cabeza. Había un camino que se suponía que debían seguir las cosas. Si es así, ¿cómo podría cambiar tan visiblemente como para sentirse? Para colmo, ¿por qué este tipo de interferencia solo ocurría mientras estaba cerca de Harry? Extrañamente, si Ayla tuviera alguna forma de describirlo, sintió que la fuerza estaba complacida. Ayla se miró e hizo una mueca. Se dio cuenta de que realmente necesitaba usar una estación de actualización. Estaba cubierta de mugre y suciedad y una gran cantidad de la sangre de Harry de donde lo había atrapado. Se congeló cuando miró su sangre y luego buscó un dispositivo en su cinturón.
Dudó por solo un momento, cuestionando la ética de lo que estaba a punto de hacer, antes de tomar una muestra de sangre de Harry e introducirla en el dispositivo. Al no tener otra opción en este momento, se dirigió de nuevo al Gryffindor. Ahsoka estaba caminando alrededor del barco una vez más, mientras buscaba a Dobby o Harry y no tenía éxito. Ayla suspiró y sacudió la cabeza cuando vio que Ahsoka la miraba con la pregunta obvia en su rostro. Ayla se dio la vuelta y se dirigió a la cabina, escuchando a Ahsoka caminar detrás de ella. Pasó junto a la silla del piloto, donde la lechuza estaba de vuelta en su posición habitual. Edwig no los reconoció. En cambio, miró hacia el frente de la cabina. Ayla giró la cabeza mientras se dejaba caer en una silla. Ahsoka, ¿no dijiste cómo te fue en tu parte de la misión? Lo expresó más como una pregunta que como una declaración. Ahsoka se encogió un poco de hombros. No estaba tan cansada como Ayla, pero definitivamente estaba preocupada por Harry. Hizo un gesto hacia la cabina. Puede que esta nave no sea glamorosa, pero tampoco es fácil de manejar. Perseguí a la otra nave, la alcancé y le disparé desde arriba. Las armas de esta nave no son malo, pero sus escudos se mantuvieron sobre los motores, y no podía hacer todo lo posible o arriesgarme a lastimar a ninguno de los Wookiees a bordo. Entonces, ¿cómo lo detuviste entonces? Ayla preguntó con una mirada perpleja. Tomé en serio lo que Harry dijo que le hizo a la nave y simplemente moví el Gryffindor sobre la otra nave, y no dejé que ganara altitud, respondió Ahsoka con una sonrisa. Enganché las abrazaderas de atraque mientras intentaban empujar hacia arriba contra la nave, pero su armadura se combinó, la armadura de esta nave no lo hizo. Antes de que pudieran intentar algo más, llegaron otras naves de defensa planetaria para ayudar. Consiguieron un bloqueo de rayos tractores en la otra nave y la arrastraron hasta detenerla. No es que los rayos tractores tuvieran que hacer mucho, para entonces los motores de su nave se habían quemado prácticamente tratando de presionar contra lo que sea que Harry tiene en esta nave. Dijo Ahsoka encogiéndose de hombros, los Wookiees me dijeron que ellos se encargarían de eso, así que me volví para ayudarte justo cuando Dobby apareció y me preguntó si necesitaba ayuda. Ayla levantó una ceja. ¿Qué pasa con el barco que persiguió? Supongo que está estacionado en órbita en este momento. Escuché algunas conversaciones en el comunicador de que los Wookiees enviados a investigar estaban divertidos. Aunque no entendí por qué, dijo Ahsoka mientras sacudía la cabeza levemente y se encogía un poco de hombros. Su falta de conocimiento. Ayla negó con la cabeza levemente, casi tenía miedo de preguntar después de que el ser luchó contra los contrabandistas en Nar Shaddaa noqueándolos y desnudándolos. Hubo un silencio por unos momentos antes de que Ahsoka hablara y preguntara en voz baja. ¿Vas a informar esto al Consejo Jedi? Ayla vaciló y luego asintió. Sí, deberían saber sobre esto, aunque creo que dejaré el informe deliberadamente vago. Lo que dijo acerca de que los Sith saben lo que está pasando, teniendo un oído en el consejo, ¿crees que tiene razón? Ahsoka preguntó, su voz muy tranquila. La posibilidad había sido algo que la había estado molestando desde que Harry la había mencionado, e incluso ahora, le preocupaba que simplemente darle voz la hiciera más real. No estoy segura, dijo Ayla con un suspiro y se frotó los ojos con los dedos, desesperadamente no quería pensar eso. Pero las palabras tenían un tono de verdad en ellas. No creía que nadie en el consejo sirviera al Lord Sith. Aunque se preguntó si alguien lo estaba haciendo sin saberlo y no tenía idea de a quién le estaban informando. No lo sé, pero voy a actuar con cautela, reiteró mientras encendía la unidad de hipercomunicación, una vez más impresionada por la rapidez con la que consiguió una conexión. Pasó un minuto más o menos antes de que el comunicador fuera recogido en el otro extremo. Maestro Secura, es una sorpresa. Esperaba saber de usted tan pronto, no lo hice. La voz de Yoda habló uniformemente mientras una imagen de las cámaras del consejo se fusionaba sobre la unidad. Notó que la habitación estaba casi vacía, con solo el maestro Yoda y el maestro Kenobi presentes en la cámara. Ayla sintió con la cabeza en reconocimiento. Maestro Yoda, quería informar al consejo de algo que acaba de ocurrir.
No están presentes muchos miembros del consejo, sin embargo sentimos una perturbación en la fuerza que el maestro Shakti, el maestro Kenobi y yo tenemos, respondió el maestro Yoda. Kenobi habló. Estoy aquí y Shakti está aquí de forma remota, solo estábamos discutiendo lo que sentimos. Ayla presionó algunos botones en la consola para mostrar su imagen en miniatura mientras resolvía una conexión de 3 vías entre ellos. La imagen de Shakti se resolvió para mostrar su cabeza y su torso. El fondo parecía estrecho y parecía obvio que ella estaba en la cabina de un caza Jedi. Estaba claramente en tránsito en alguna parte. Ayla y Ahsoka intercambiaron una mirada, antes de que Ayla hablara. Divulgación completa, tengo a Ahsoka Tano sentada aquí conmigo. ¿Debería pedirle que se vaya para que podamos discutirlo? Solo hubo una pequeña pausa en la transmisión antes de que el maestro Yoda hablara. Puede quedarse. La Padawan Tano puede proporcionar información. Ex-Padawan, Ahsoka habló de inmediato pero con insistencia. No quería que hubiera ningún malentendido acerca de su salida de la orden, y no quería que los viejos hábitos la adormecieran con una sensación de seguridad dado el cambio de circunstancias. Disculpa, lo hago, respondió Yoda contritamente y se corrigió a sí mismo, ex-Padawan Tano. Ayla y Ahsoka intercambiaron otra mirada antes de que Ahsoka asintiera lentamente. Todavía era cautelosa con el consejo Jedi, pero al menos Yoda parecía disculparse. Maestro Yoda, antes de dar mi informe, ¿puedo preguntarle qué sintió? Ayla preguntó con curiosidad. Yoda se frotó la barbilla lentamente, Difícil de describir. No estaba en un trance meditativo. Solo sentí eco, lo hice. Shakti habló, su voz era suave pero decisiva. Estaba en profunda meditación en ese momento. Se sentía como, entre muchos hilos de cambio que ocurrieron repentinamente, alguien que era fuerte en el curso de la vida de la fuerza fue alterado. Debido a esto, las vidas de 3 personas cambiaron de inmediato, e incontables más cambiaron en respuesta. Era como ver ondas en una piscina irregular después de haber arrojado una sola piedra. Mientras tanto, la fuerza estaba, contenta. Ha cambiado un futuro lejano pero imprevisto, murmuró Yoda, con los ojos cerrados por la concentración. Solo hubo una breve vacilación mientras Ayla recordaba la batalla. Recordó lo que sintió cuando salvó la vida de Maye, la certeza de que Maye debería haber muerto allí. Habló después de unos momentos de silencio. Creo que sé exactamente qué lo causó, y resaltaré ese evento específico durante mi informe. Los ojos de Yoda se abrieron para mirarla con intenso interés. Interesados estamos. Llegamos a Kashyyyk hace unas horas. El objetivo de Arri era entregar a los esclavistas y esclavos que había capturado y liberado respectivamente, en Nar Shaddaa, a los Wookiees. Su razón para venir aquí parecía principalmente porque recibirán castigos mucho más severos aquí. Y los Wookiees ayudarán a los esclavos a comenzar una nueva vida, resumió Ayla rápidamente. ¿Qué tipo de recompensa esperaba? Preguntó Obi-Wan secamente. Arri no lo hizo por una recompensa, intervino Ahsoka con fuerza, defendiendo a Arri. Le pregunté por qué y dijo que era lo correcto. Muy generoso de su parte, comentó Shakti en voz baja, con voz tranquilizadora. Ayla notó que Ahsoka no parecía calmada en absoluto por la presencia del otro maestro Jedi Togruta, y mucho menos por sus palabras. Le lanzó a la chica una mirada inquisitiva. Pero Ahsoka simplemente negó con la cabeza levemente en respuesta, claramente no quería discutirlo. Ayla dudó brevemente antes de dejar caer el tema por el momento, centrándose una vez más en la holollamada. El maestro que no vivió la interacción y levantó una ceja de él y se preguntó cuál era exactamente el problema, pero lo archivó para más tarde si era necesario. No era realmente el asunto más importante en este momento, pero el hecho de que Ahsoka aparentemente tenía un problema con la maestra Shakti tendría que recordarse más adelante. Cuando llegamos a la órbita y nos dirigíamos a uno de los vectores establecidos hacia la capital, nos pareció extraño que los controladores de tráfico no nos desafiaran cuando nos acercamos. Pronto descubrimos la razón.
Casi una docena de trandosanos traficantes de esclavos habían cubierto la mayor parte del espectro de Holocom y estaban en medio de una carrera de esclavos. Ayla permitió que el disgusto por los eventos llenara su tono mientras hablaba. ¿Una huida de esclavos en Kashyyyk en medio de esta guerra? Obi-Wan preguntó, más que un poco de incredulidad en su voz. Deben haber estado desesperados o seguros de su éxito para arriesgarse a tal aventura. Ayla sintió. Parecían estar 2 pasos por delante de la respuesta de la defensa planetaria. 2 de las naves partían cuando llegamos. Una de ellas fue derribada por el ex-Padawan Tano. Supe que la otra también fue detenida, mientras Ari y yo transferido a la superficie para ayudar. Ninguna de las naves restantes logró abandonar el suelo cuando los 2 nos unimos a la batalla campal contra los trandosanos en tierra, explicó Ayla mientras continuaba haciendo su informe fáctico sin revelar nada de lo que Ari realmente había hecho con sus habilidades. Nos reunimos y unimos fuerzas con una ex-Jedi, Maye Nisa. Aunque ahora se llama Maye Marek, ya que se casó con otro ex-Jedi, Kento Marek. Kento, no he sabido nada de él desde que dejó la orden hace unos años, comentó Obi-Wan mientras recordaba sus interacciones con el antiguo Jedi. El Padawan de Gon. Era poderoso, aunque indisciplinado. Recuerdo que me sorprendió mucho cuando se fue. Siempre disfrutó de la aventura y la emoción, y un día simplemente se alejó con Maye. Renunciaron a la orden, se exiliaron y desaparecieron. Bueno, no he visto a Kento, pero como dije, nos encontramos con Maye mientras defendíamos a un gran grupo de civiles Wookiees, respondió Ayla. Cuando llegaron las fuerzas de defensa planetaria y sus fuerzas de seguridad invadieron el área, los trandosanos pasaron de tratar de escapar a eliminar activamente a tantos de nosotros como pudieron antes de que los mataran o los capturaran. Durante una pausa en la lucha, detuve varios disparos láser para que no golpearan a Maye por la espalda. Cuando detuve un disparo en particular que estaba destinado a Maye, sentí esa peculiar sacudida en la fuerza que todos ustedes hicieron. Maye Marek había estado en un camino para morir y cambiamos ese camino, y creo que eso causó el cambio en la fuerza que sentiste, dijo Ayla, transmitiendo la sensación que obtuvo de la fuerza durante la batalla. Algún otro evento en el futuro debe haber estado relacionado con su muerte y esos ecos y perturbaciones cambiantes fueron el resultado. El silencio descendió sobre la llamada de Holocom mientras los demás reflexionaban sobre eso, por lo que Ayla decidió entregar el resto de su informe. La pelea finalmente concluyó con un grupo de trandosanos corriendo por el área que Maye y yo defendíamos. Los derrotamos a todos, pero no antes. Uno de ellos se armó y dejó caer un detonador térmico de fusible corto a nuestros pies. Hubo una inhalación de aire tanto de Shakti como de Kenobi. Honestamente, pensé que eso era todo. No podía concentrarme en eso mientras desviaba los blasters. No podía tirarlo lo suficientemente rápido con la fuerza para no causar daño, e incluso si tuviera más de un segundo, no había nada. Manera de tirarlo en cualquier lugar cercano para que no golpee a los aliados o a los civiles. Ayla mantuvo su voz tranquila y objetiva mientras informaba lo sucedido. Fue entonces cuando Ari invocó el detonador, lo encerró en un escudo hecho de la fuerza viviente y luego nos bloqueó el impacto con otro escudo. Desafortunadamente, eso lo dejó cerca de la explosión, dijo Ayla, su voz sonando un poco tensa mientras hablaba. Hizo una pausa por un momento y sacudió la cabeza. Ari resultó gravemente herido en la explosión que siguió. ¿Necesitas un sanador Jedi? Shakti preguntó de inmediato. Sabía que si el hombre hubiera muerto, Ayla lo habría dicho, aunque con cierta circunspección. Yo, no lo sé, respondió A. ¿Los Wookiees no te dirán dónde lo llevaron? Preguntó Obi-Wan sorprendido. Los residentes de Kashyyyk se llevaban relativamente bien con la mayoría de los Jedi, aunque algunos como Ayla y Yoda parecían tener mejores relaciones que otros. No, él desapareció en el caos. No me lo esperaba dada la gravedad de sus heridas, respondió honestamente Ayla. Creo que lo habría sentido en la fuerza si él muriera, dijo Ahsoka en voz baja, recordando sus lazos y su contrato con él. Sintió que habría sentido algo si él hubiera muerto. Ayla sintió con la cabeza, creo que yo también habría sentido algo, por lo que todavía está vivo.
Solo que no estoy segura de dónde lo llevaron para recibir tratamiento. Después de que lo perdí de vista, me quedé y ayudé con la limpieza, antes de reunirme con el antiguo Padawan Tano a bordo de su barco, declaró Ayla, poniendo fin claramente a su informe. ¿Y no tienes más información sobre la ex Jedi Maye Okento?, preguntó Yoda con curiosidad después de varios largos momentos de consideración.